Hola, en esta clase vamos a estudiar lo que corresponde a funciones exponenciales y logarítmicas. Algunos objetivos va a ser, por ejemplo, reconocer algún tipo de función logarítmica, exponencial, distinguir entre ellas y quizás algunos problemas aplicados. ¿Ya? Y también vamos a estudiar lo que es función potencia al final de la clase. Entonces ya hemos visto lo que era el concepto de logaritmo y potencia, que es la base para entender esto. ¿Y cómo definimos una función exponencial? Una función exponencial se define con esta estructura. Vamos a tener dos casos. Sí, o sea, una función exponencial va a ser de la forma f de x igual a elevado a x. Con a puede ser cualquier cosa positiva, siempre que no sea uno. Entonces, la base a dice que aquí pertenece a los reales positivos y no puede ser uno. ¿Por qué? Porque la función uno elevado a x no tiene mucha gracia, ya que si x es un real, siempre va a ser uno. ¿Ya? Y esa base, entonces, podemos hacer dos casos, que sea entre cero y uno o que sea mayor que uno. Esos son los casos importantes que vamos a estudiar de la función exponencial. Cuando la base es mayor que uno, vamos a tener una función estrictamente creciente. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener 2 a la x y empezar a dar valores a x, ¿no es cierto? Evaluar en x, uno, 2, 3, y para la base 2, por ejemplo, podríamos tener algo así, como esta gráfica. Bueno, acá hay varios pares ordenados que se construyeron a partir de darle un valores distintos a x como variable independiente, menos t, menos 2, etcétera, para que el valor de y me dé algo que se pueda graficar, pues, porque también no voy a colocar valores extraños aquí que sean ejemplos decimales, pues, como por ejemplo elevado a 1,3, cosas así, no, pues, tratar de dar valores conocidos, ¿cierto? Que a lo más me dé estas fracciones más simples, ya que se puedan graficar. Entonces, si se dan cuenta, coloco 2 a la cero, eso me da 1. Y en el caso de la base, cuando está entre cero y 1, también, si ese número A, por ejemplo, va a estar entre cero y 1, podría ser un medio. Si yo lo elevo a cero, también me daría uno. Entonces las funciones, ambas funciones tienen que pasar por el 0,1, como se ve acá. Siempre corta el eje y en el 0,1. Va a tener que pasar por acá, por el 0,1, ambas funciones, cuando está en su forma más simple la función, ¿ves? 2 a la x o un medio elevado a x tiene que pasar por ese punto. Podríamos tener transformaciones de estas funciones que yo puedo trasladarlas hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, como quiera. Pero esas son las dos funciones en su forma más simple. ¿No? ¿Te das cuenta, por ejemplo, importante cuando el a vale 2 o cuando vale un medio? Son los casos más conocidos que uno puede estudiar. Y después, ¿qué hacemos con esto? Vamos a representar fenómenos. Yo podría representar algún crecimiento bacterial con 2 a la x, o por ejemplo un decaimiento radiactivo con una función decreciente, exponencial decreciente, ¿cierto? O alguna ley de enfriamiento, también podría ser descrita mediante una ley de potencia de este estilo, ¿ya? Lo importante es que uno pueda hacer esto a mano, es decir, darse valores para X, tener valores para Y, dada la función, y después construir, ¿cierto?, la gráfica uniendo los pares ordenados, ¿no? ¿Cierto? Entonces vemos que no es tan difícil hacerlo. Lo que sí, cuando la base sea algo más complicado, ahí vamos a tener que analizarlo de otra forma. Por ejemplo, si la base, por ejemplo, fuera, no sé, 2 partido por 7, ¿ya? Eso también es un número entre cero y uno, pero es más complicado graficarlo. ¿Se dan cuenta? Porque vamos a tener decimales, entonces es preferible hacer algo por ahora de este estilo, ¿ya? Y vamos a tener varios tipos de preguntas. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es el dominio de la función 2 a la x? ¿Sí? O sea, el x como exponente no está restringido a ningún número real, así que prácticamente van a ser todos los reales. Yo puedo reemplazar cualquier número en el exponente, sea positivo, negativo, por cero incluso. Así que son todos los reales. Uno c. No tiene ningún problema el x. Así que el dominio de esta función van a ser todos los reales. Ya, el recorrido no, porque el recorrido, si nos damos cuenta acá, va desde el cero hacia arriba, pero sin incluir el cero. O sea, el recorrido de esta función van a ser los reales positivos, sin el cero. ¿Ya? Ese va a ser el recorrido, desde aquí hacia arriba. ¿Ya? Igual que en esta, desde el cero hacia arriba va a ser el recorrido. O sea, los reales positivos, o si quieres escribirlo como un intervalo abierto, cero más infinito. ¿Ya? Puedes escribirlo de las dos maneras. ¿Ya? Después acá ya se empieza a complicar, pues, porque me colocan una función exponencial, pero no está en su forma más simple, es decir, no está como las anteriores.
Si nos damos cuenta, la base que tenemos, el 2 tercios, va a ser 0,6 periódico. O sea, está entre 0 y 1, ¿no? Está entre 0 y 1. Pero a esa función se le quita 2. ¿Qué quiere decir eso? Que va a bajar 2 unidades en la gráfica. O sea, yo puedo decir, la gráfica simple va a ser algo así, pero al quitarle 2 va a bajar. Va a quedar una cosa de este estilo, ¿no? Eso es lo que va a suceder con esa gráfica. Lo podemos ver en Grafmática si queremos. Vamos a graficarlo en el programa. O sea, aquí voy a graficar I igual a 2 tercios elevado a x. Ahí está la función como la mostré. Pero yo a esta función le quito 2, ¿cierto? Pero afuera del exponente, ¿cierto? No, no está afectado por el x, este menos 2. O sea, va a bajar 2 escalones. ¿Vale? ¿Qué cambio con eso? Cambio su recorrido. El dominio sigue siendo el mismo, no hay ningún problema, son todos los reales. Pero el recorrido original era de cero más infinito, sin incluir el cero, pero ahora el recorrido se bajó, o sea, va a ser de menos 2 hacia arriba, ¿cierto? Hacia más infinito, pero sin incluir el menos 2, ¿no? Cambió entonces el recorrido. El dominio sigue siendo el mismo, ¿ya? Eso hay que tener claro. Entonces, inmediatamente puedo responder la, la afirmación 3, por decir que es verdadera, ¿cierto? Cambió mi recorrido. El dominio son los reales negativos, falso, porque el dominio sigue siendo todos los reales. En la uno está súper fácil porque ahí es simplemente evaluar. Yo evalúo f en cero, o sea, reemplazaría 2 tercios elevado a cero menos 2. Sabemos que esto es 1 menos 2 me da menos 1, así que es verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? 1 y 3. 1 y 3. ¿Bien? Ese era por lo menos el estilo de preguntas que uno podía encontrar cuando era PSU. En ese tiempo se preguntaba funciones exponenciales logarítmicas. Quizá ahora va a cambiar un poco en la M2, pero más o menos para que vayan viendo el estilo de preguntas que les pueden hacer. ¿Ya? Pues, nos damos cuenta primero que la base está entre 0 y 1, o sea, va a ser una función decreciente, ¿ya? Ya que está multiplicado aquí adelante por un positivo. Si yo multiplicara acá por un número negativo, lo que va a pasar es que se refleja. ¿Te das cuenta? Entonces eso hay que tener mucha atención porque no siempre que la base sea un número entre 0 y 1 va a ser decreciente. Yo podría volverla creciente. ¿Cómo se hace eso? Esta es la función original, ¿eh? O sea, la función es decreciente, pero al multiplicarla por menos 1, lo que yo hago ahí es hacerla creciente. ¿De acuerdo? Al multiplicarla por menos 1 adelante, se reflejó respecto al eje X. Pues ahora la función es creciente. Y la asíntota sigue siendo el eje X. ¿Ves? O sea, no es infinitamente creciente, no sigue creciendo, sino que crece hasta cierto límite nomás, de cierto acá, ¿ven? Y prácticamente se acerca siempre al eje X, pero nunca se hace cero. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante este tipo de convergencias que uno ve de ciertas funciones, porque después van a modelar ciertos fenómenos, ¿ya? Yo, por ejemplo, podría tener una función de este estilo y sumarle, por ejemplo, 4. Entonces lo que hago es tomar la función original, ¿cierto? Y subirla a 4 escalones. Entonces yo sé que la función va a alcanzar el máximo de 4, no puede pasarse de 4. Y fíjense que eso es lo típico de funciones que uno estudia cuando carga un condensador. Cuando nosotros cargamos un condensador, vamos a ver que las funciones involucradas van a ser de estilo exponencial, ¿ya? Entonces podemos buscarlo en internet. Pues. Veamos en internet la ecuación y la ecuación de carga de un condensador. Solamente que ahí se va a usar la regla, o sea, la función de Euler, la función exponencial. Porque aquí en esta página uno puede ver que la carga y descarga de un condensador involucra funciones exponenciales. Ese número e que está ahí es el número de Euler, 2,7 y tanto. ¿Ya? Aproxímelo a 3, pues ya para que sea más fácil entenderlo. Fíjate, entonces aparecen estas funciones que van a alcanzar una cierta cota superior, ¿sí? Cuando está completamente cargado o cuando está completamente descargado. Va a ser importante que si ustedes siguen estudiando física, ingeniería, se metan en este tema de las funciones porque después uno representa fenómenos con las funciones de tipo exponencial o tipo logarítmico, o sea, van a seguir apareciendo. ¿Ya? Eso era entonces la pregunta 2. Veamos la pregunta 3. La pregunta 3
no es complicada porque solamente hay que reemplazar. ¿Ya? Aquí tenemos una función donde el exponente ya no es x directamente, sino que es uno menos x, porque se le realizó una pequeña transformación de la función. ¿Ya? Y más encima está multiplicado por un 3 que hace como un efecto pendiente, hace que crezca más rápido la función. Y dice que tengo que evaluar en -1. Entonces, el que sabe la materia va a saber que simplemente tiene que reemplazar. Sería 3 por 2 elevado a 1 menos -1. Ojo con el doble menos. Y aquí tiene prioridad la potencia. Entonces, voy ahora a hacer la potencia, pero sé que tiene que trabajar primero el exponente. Que haría 3 por 2 elevado a 1 más 1. O sea, 3 por 2 elevado a 2. Tiene prioridad la potencia. 3 por 4, 2. Y ahí terminé. O sea, simplemente reemplazar. No hay problema con eso. ¿Ya? Voy a poner cualquier cosa y se me evalúe. Nada más. Entonces trate de hacer usted la pregunta número 4. Le doy 2 minutos para hacerla. 2 minutos más o menos. Fíjese que es la función exponencial 3 elevado a x menos 2 y hay que evaluar en 0, en 2 y en 3. Nada más. Hay que ocupar la regla de las potencias. Es que tiene 2 minutos para hacerlo. Por favor. Ya revisemos entonces. Hay que simplemente reemplazar. Si reemplazo en 0, f de 0 sería 3 elevado a 0 menos 2, que sería 3 a la menos 2. Utilizando fórmulas de potencia, recuerden que eso es 1 partido por 3 al cuadrado, un 90, ¿ya? Verdadero. Después la afirmación 2 dice f de 2 sería 3 elevado a 2 menos 2, 3 elevado a 0, 1, ¿ya? Y la afirmación 3, la misma idea, f de 3, 3 elevado a 3 menos 2, 3 elevado a 1, 3. Ya así que verdadero también. Todas son verdaderas. 4, ya, usted tiene las claves al final de la guía, o en la otra. ¿Dudas o no? Esos son fáciles porque hay que reemplazarlos, no hay ningún problema con eso. ¿No? Al igual que en la pregunta 5. La pregunta 5 me dan dos funciones de tipo exponencial, me preguntan f de 1 más g de 1. Se evalúa por separado y se suma, nada más. ¿Sí? Acá ya tengo que analizar gráfico. Tengo la función 3 a la x, que su gráfico va a ser muy parecido a 2 a la x, pero le estoy sumando 1. Eso quiere decir que la función tiene que subir una unidad. ¿Ya? Por ejemplo, la alternativa A sería su forma simple, 3 a la x, pero tiene que subir uno, así que sería como la A, pero tiene que subir un escalón. Así que debería ser la alternativa C, ¿no? La alternativa C, esa es la correcta. Las demás no tienen sentido. Esta es un poquito más larga, porque hay que buscar la falsa. La falsa. ¿Cuál sería la falsa aquí? Eh, la alternativa E tiene tinta de falsa, ¿no? Tengo L de 2 elevado a menos 2. Y eso sabemos que es 1 partido por 4. O sea, es 1 partido por 2 al cuadrado, que es un cuarto, ¿no? No menos 4. Nada que ver. Que sería la E, la parte 7E. Y así van a ver otro tipo de preguntas en la guía. Acá hay un repaso de potencia para que trabajen en eso después. Y también tenemos que estudiar la función logarítmica. ¿Ya? La función logarítmica tiene que ver con la función exponencial en el sentido de que es la función inversa. ¿Ya? Nosotros acá tenemos una base b en el logaritmo que puede ser un número real positivo, pero distinto de uno, ¿ya? Porque no, como el x, el argumento del logaritmo tiene que ser un número positivo, ¿ya? Para que tenga sentido el logaritmo, vamos a tener que poner como base distinta de uno. Por ejemplo, logaritmo de 4 en base uno no tiene sentido porque cualquier número que yo coloque acá, no voy a poder generar el 4, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si aquí pongo un número x, 1 a la x me tendría que dar 4. Si x es un número real, no se podría. Ya, con un número complejo sí se puede, pero con un número real no puedo formar el 4 a partir del 1. Entonces, por eso sacamos el 1 como base. Está prohibido. ¿Ya? Entonces, hay dos casos nuevamente. Que la base sea un número mayor que 1, donde la función es creciente, como esta, y cuando la base está entre 0 y 1 va a ser decreciente. ¿Sí? Pero ojo, que el logaritmo
es una función que crece muy lento, ¿sí? Y aquí en este caso decrecería también muy lento. Si la función exponencial crece muy rápido, la función logarítmica crece muy lento, ¿tá? Para cualquier base. Entonces nosotros para graficarlo, por ejemplo, si queremos hacer una gráfica de f de x igual al logaritmo de x en base 2, lo que hacemos es graficar, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de x y lo hacemos dividiendo por logaritmo de 2. ¿No? Usamos cambio de base. Podemos graficar entonces la función logarítmica de base 2 a mano o en un programa. Por ejemplo, aquí se graficó la función logaritmo de x en base 2. La idea es que uno coloque en el argumento potencia de 2 para que sea más fácil. ¿Ven? Por ejemplo, 2. Logaritmo de 2 en base 2, 1. Por eso acá me dio 1. ¿Sí? Y yo hiciera logaritmo de 2 en base 2, eso es 1. ¿Sí? Recuerden que 2 elevado a 1 me da 2. O por ejemplo, logaritmo de 4 en base 2. ¿Cuánto es eso? 2. Que 2 elevado a 2 me da 4. Entonces, esos valores son los importantes que yo me di aquí para hacer la tabla. Porque si coloco, por ejemplo, aquí adentro un 10, no me sirve. Porque no me va a dar exacto. Me da un número decimal y racional que no me sirve. Va a ser complicado calcularlo. De la misma forma, acá me tomé una base, un medio, que está entre 0 y 1. También me doy potencia de 2. En realidad me di la misma, solo que cambié el orden para obtener estos valores, ¿no? Y ahí voy a graficar. Así ustedes pueden darse cualquier tipo de base. Solo que cuando sea muy complejo hay que usar un programa para poder graficar bien. Por ejemplo, aquí yo lo que puedo hacer en estos programas, este por ejemplo es base 10, logaritmo en base 10. Vemos que cuando yo evalúo en el 10, ¿dónde lo envía? Al 1. Logaritmo de 10 lo manda al 1. Eso lo sabíamos de la clase de logaritmo. ¿Ven? Logaritmo 10, 1. Y después cuando, si me voy muy acá, muy a la derecha, llego al 100, ahí recién llega a 2. ¿Se dan cuenta? Logaritmo de 100 en base 10 va a ser 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ir desde el 10 al 100 hay 90 unidades y recién subió 1. ¿Se dan cuenta que crece muy lento el logaritmo? Por eso esta función se ocupa mucho en mecánica estadística y en otras disciplinas de la física para representar modelos que crecen, ¿cierto? La variable crece, pero muy lento, ¿sí? Muy lento. O sea, igual el recorrido de esta función son todos los reales. El dominio no. El dominio parte aquí en el cero, abierto, obviamente, acá. Entonces, el eje Y es una asíntota. No toma el cero como resultado. Se acerca al cero. ¿Sí? Si yo me tomo, por ejemplo, el logaritmo de 0,0001 va a ser muy cercano a 0. ¿Ven? Acá me da error, porque no puedo evaluar el negativo. Cuando hago logaritmo de 0, error también. Tengo que tomar un valor muy cercano a 0. Si quisiera hacer un suma acá, voy a poder darle valores decimales. Aquí me. Voy a correrlo acá para que el programa me evalúe en valores entre 0 y 1. ¿Eh? Se puede. 0,5 menos 0,3, porque en este rango de 0 a 1, el valor del logaritmo va a ser negativo. ¿Cierto? Porque le hice un zoom para que diera más valores. ¿Eh? El logaritmo es 0,1 menos 1. El logaritmo es 0,2 menos 0,699. Y así, ¿ven? Pues en este rango, el logaritmo toma valores negativos. Y se va a acercar mucho al eje Y, pero nunca va a interceptarlo, porque es una simple. ¿Ya? Y de aquí en adelante va a ser positivo el logaritmo, pero crece muy lento. Eso es lo que dije. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero graficar otra base, por ejemplo, otro logaritmo, yo debería dividir esto por el logaritmo de la otra base, por ejemplo, por el logaritmo de 5. Y ahí lo dejo expresado en base 5. ¿Cómo yo sé si esto está bueno? Porque el logaritmo de 5 en base 5 me da 1, ¿eh? Ahí está bien. El 5 lo envío al 1, el logaritmo de 5 en base 5 es 1. Y así van a tener otros casos. Cuando la base, por ejemplo, es un número entre 0 y 1, por ejemplo 0,2, eso es lo mismo que un quinto. Entonces, el logaritmo de 5 lo va a enviar a menos 1. El logaritmo de 5 en base a un quinto es menos 1. Así nos dio una función de tipo decreciente. Y ahí, pues, obviamente estas funciones yo las puedo manipular, pues, puedo moverlas como quiera, al igual que la cuadrática. Pensemos en la función logaritmo en base 10. ¿Qué pasa si esta función yo le sumo la unidad, 1? Lo que voy a hacer es subir un escalón, ¿no? Subir la función 1. En cambio, cuando a la función yo le sumo 1 adentro, en el argumento,
¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerda? Lo hacíamos con la función cuadrática, con la función trigonométrica. Lo que va a pasar es que se va a desplazar. Entonces uno tiende a pensar que se desplaza a la derecha. No, se desplaza hacia la izquierda. Una unidad. Entonces la asíntota ya no va a ser el eje y, pues va a ser -1. X igual a -1. ¿Ven? Se desplazó hacia la izquierda. Dice X más 1, pero se desplaza en el sentido contrario al signo. O sea, se desplazó hacia el negativo. En cambio, si pusiéramos acá -2, por ejemplo, a partir del cero se corre dos espacios hacia la derecha. Entonces la asíntota ahora va a ser el 2. ¿Se dan cuenta? Cambió ahí, ¿qué cosa? Muy importante que cambió el dominio. El recorrido sigue siendo los reales, ¿ya? Pero ahora tenemos problema con el dominio. No puedo evaluar, por ejemplo, esta función en el 1. ¿Por qué? Porque me quedaría el logaritmo de 1 menos 2, y queda el logaritmo de -1 de un número complejo. Entonces no me sirve. Cambió completamente el dominio, ¿ya? Ahora, podría producir varios efectos acá combinados. Luego, si multiplico este logaritmo en su forma simple, ahora lo voy a multiplicar por 2. Lo que hago al multiplicar por 2 es un efecto de pendiente, es decir, amplificando por 2, lo que hago es como que aumenta la pendiente. No es que la curva tenga una pendiente, sino que tiene una recta tangente que tiene esta pendiente, ¿ya? Y eso uno calcula con la derivada. El tema está en que al multiplicar por 2 hago que crezca más rápido, como cualquier otra función, pues, la parábola, ¿cierto? La recta crece más rápido si la multiplico por 2. Entonces, hizo esto, creció. Si le pongo un 5 aquí, también, pues, tiene ese el efecto de multiplicar por un número adelante. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de esta función sencilla, logaritmo de x, yo puedo preguntar, miren, la voy a multiplicar por 2. Entonces ya sé que tiene que aumentar su pseudo pendiente. Aparte de eso, le voy a sumar 3 afuera para que suba 3 escalones. Y la voy a desplazar hacia la izquierda 5 espacios. Entonces voy a poner aquí más 5. Voy a desplazar hacia la izquierda. Todos esos efectos combinados. Ahí está, ¿ves? La desplacé hacia el -5, la asíntota, hice que creciera esta pseudo pendiente a multiplicarla por 2, y más encima le puse un +3 que hizo que subiera 3 espacios. ¿Ven? Entonces, mm, lo que va a pasar es que el punto, que podríamos decir que es un pseudo vértice que va a tener si pensamos que, por ejemplo, este es como un pseudo vértice que tiene inicialmente, se va a trasladar, ¿te das cuenta? Ese punto también se va a trasladar con todos los efectos que nosotros logramos. Ya, aunque la función se deformó, ¿por qué? Porque al multiplicarla por 2 ese parámetro hace que cambie la forma. No es un desplazamiento puro, sino que es una transformación de la función geométrica. No es una traslación pura. Para que sea una traslación pura, no debería estar ese -2, o sea, el 2 adelante. Vamos a borrar el 2. Entonces, vamos a borrar aquí. Ahí sería una traslación pura, ¿se dan cuenta? Porque solamente la función logarítmica original, vamos a poner acá, esa función logarítmica original, lo único que hice fue trasladarla. ¿Se dan cuenta? La trasladé hacia ese punto. O sea, yo llamo a este como un pseudo vértice, al 0, 0. Ese punto, ¿dónde fue a parar? Podemos pensar también en un punto que es bien conocido este. En 1,0 se trasladó acá. Entonces, ese punto, el azul, se trasladó hacia acá. ¿Ven? Y la asíntota ya no es el eje Y, sino que es el eje X igual a -5. Esa es mi nueva asíntota, ¿ya? Una asíntota se entiende como una recta a la cual se acerca la función, pero nunca la intersecta, ¿ya? En el caso de las funciones exponenciales logarítmicas, tienen asíntota. ¿Cierto? Yo puedo lograr varios efectos al ir modificando los parámetros. Pero en el caso, lo que nosotros hicimos acá, esta función que está con azul, es no deformarla. O sea, la trasladé hacia la izquierda y hacia arriba, pero no la deformé. ¿Cuándo yo la deformaría? Si, por ejemplo, la multiplico por un 7 adelante, por un 7. A ver, 7 ¿eh? Ahí cambio su crecimiento, entonces la deformé. ¿De acuerdo? Eso es lo que logré hacer, ¿ya? Y después uno puede hacer varias cosas, como ir combinando funciones, ¿no? Yo te hablaba en la otra clase que, por ejemplo, uno puede tener una función sinusoidal, ¿cierto? La función sinusoidal ya la habíamos estudiado.
¿cierto? Pero yo puedo combinar la función sinusoidal con el logaritmo también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar, por ejemplo, el seno del logaritmo. O sea, a una función compuesta. Ya función compuesta no entra en la PAE, pero para que ustedes vayan viendo que las funciones, lo que ustedes están estudiando es un nivel básico que después se va a complicar para representar y para trabajar con funciones cada vez más complicadas. Entonces, ¿qué pasa si a la función seno, si a la función seno yo la aplico sobre el logaritmo? Sabemos que el logaritmo tiene dominio, este es base 10, tiene dominio del cero abierto hacia el infinito positivo. Y si yo a este logaritmo le aplico la función seno, el dominio que predomina, que domina, va a ser el dominio del logaritmo, ¿se dan cuenta? Entonces no va a ser una función sinusoidal infinita, sino que va a estar de aquí en adelante, ¿no? Eso es lo que pasó. Y así podría, no, fíjense, me quedó una rama ahí que nos alcanza a ver. Ahí está, ¿ven? Esa ramita nos alcanzó a ver ahí. Hay composición de funciones que pueden ser muy, muy complicadas, muy interesantes de estudiar, como por ejemplo, no sé, pues, 1 dividido en el logaritmo de x, ¿cierto? Y a esto yo le puedo sumar 1 también. Pero fíjense que si le sumo 1, el problema que tengo ahí es en el dominio, porque el logaritmo de x en algún momento va a ser -1, ¿cierto? Por ejemplo, el logaritmo de 0,1 es -1, entonces la función no está definida en 0,1 porque me va a quedar dividido por 0. Entonces, aquí en el 0,1 yo debería tener una asíntota, acá. Eso uno puede saberlo de antes estudiando la función. Ya sé que tiene un problema en el 0,1 la función. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá va a tener una asíntota, la función se acerca por la derecha al 0,1 y por la izquierda va a bajar, va a se acerca al 0,1. Eso uno lo puede notar. ¿Ya? O sea, esta es la mezcla de una función racional con una función logarítmica. Y así va, esto es como lo previo que uno tiene que estudiar en precálculo para introducirse al cálculo, la base de esto. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, hay funciones que también son interesantes, que son las funciones logísticas, que podemos tener algo de este estilo. ¿Ven? Es una función de tipo logística. Vemos que por abajo tiene una asíntota y por arriba también. Tiene una asíntota en el cero y tiene una asíntota en el uno. ¿Ya? Muy importante esto para todos los análisis que uno hace después de análisis de datos, inteligencia artificial. Estas funciones logísticas van a ser como la base de eso. ¿Ya? Que es la mezcla de funciones exponenciales con logarítmica. ¿Ya? Ahora, también aquí yo les puse ejercicio. Veamos este problema, que es el problema 25. Nos dice el logaritmo de x en base 3 más 1. ¿Ya? Sabemos que el logaritmo de x en base 3 crece de la misma manera que el logaritmo en base 10. ¿No? Los va a tener la misma forma y como suma 1, va a subir un escalón. Entonces, inmediatamente yo puedo descartar la alternativa B, ¿cierto? Porque esta es decreciente. En este caso, la base de esta función en la B va a ser una base entre 0 y 1, ¿cierto? Estamos claros. Ahora, si nos damos cuenta, cuando yo reemplazo aquí en f de x, por ejemplo, el 3, ¿cuánto me daría f de x evaluado en 3? Es un valor fácil de calcular. Logaritmo de 3 en base 3, 1. 1 más 1, 2. Entonces ya sé que cuando la función la evalúo en 3, ¿dónde tiene que llegar? Al 2. ¿Qué función cumple con eso? Bueno, por ejemplo, la letra D, cuando yo evalúo en 3, lo mandaría al 3, ¿o no? Porque este sería 2, al parecer, y este sería 3. Entonces no podría ser la D. Aparte, esto no tiene una rama en la parte, una rama aquí en la parte negativa, ¿cierto? Obviamente no puede estar así, ¿cierto? Porque yo no puedo reemplazar un número negativo en X. Sabemos que el dominio de esta función son los reales positivos, sin el cero. Entonces no podría ser la alternativa D por esa razón también, pues, y la alternativa C tampoco, ¿cierto? También falla en ese sentido la alternativa C. Acá tengo un problema. Y la alternativa E dice que lo que me está diciendo esta función es que f de 3 me da 0 por el punto que tengo aquí, ¿no? Que es el
el 3,0. ¿Ya? Y no cumpliría con la condición que nosotros vimos acá. Entonces tampoco podría ser la E. Ya tenemos descartadas todas esas, así que tiene que ser la A. Y para corroborar aún más, por ejemplo, podríamos decir, ¿cuánto vale f de 1, por ejemplo? F de 1 quedaría logaritmo de 1 en base 3 más 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1 en base 3? 0. ¿Cierto? Me quedaría 0 más 1, 1. Ya, está bien, pues, ¿ven? Pasa por 1, 1, está bien. El 3,2 parece que también funciona. Pero miren, en un tercio intersectó al eje X. Ah, eso quiere decir que si yo evalúo la función en un tercio, me tendría que dar 0. Le pongo logaritmo de un tercio en base 3 más 1. ¿Cuánto es el logaritmo de un tercio en base 3? Menos 1. Menos 1 más 1, 0. Corresponde. Entonces funcionan los tres puntos que tenía como dato. ¿Sí? Entonces puedo sacar la gráfica solamente viendo si es que siente, de que siente y después tomarme algunos puntos importantes. ¿Ya? Eso es como una técnica para graficar. Entonces veo dónde falla e inmediatamente elimino esa alternativa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí igual. Estos son problemas de algunas guías de universitarios famosos que yo tomé. Ya me estaban bien hechos los gráficos. Por ejemplo, en esta función, lo que se está haciendo es que al argumento se le quitó 3. A X se le quitó, claro, 1. No 3. Se le quitó 1. Entonces la función se va a trasladar 1 hacia la izquierda. O hacia la, no, hacia la derecha. Hacia la derecha. Le pasó 1 a la derecha. ¿Cierto? Entonces, evalúo, por ejemplo, aquí la función en 2. Logaritmo de 2 menos 1 en base 2. Quedaría logaritmo de 1 en base 2, eso es 0. ¿Cierto? 0 elevado a 2, está. No, 2 a la 0, 1. ¿Cierto? 2 a la 0, 1. ¿Y eso dónde se cumple? Acá, ¿no? Ese punto que tengo ahí es el 2,0. Acá también, 2,0. Acá ya no me va a dar. Aquí ya no me va a dar. Aquí tampoco me va a dar. Aquí tampoco me va a dar. Entonces la pelea está entre C y E. Pero yo sé que la función es creciente. ¿Por qué sé que es creciente? Porque este número es mayor que 1 y aparte adelante está multiplicado por 1. Entonces tiene que crecer. Debería ser entonces la alternativa C. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Entiendes hasta ahí, no? Bueno, hay múltiples problemas de logaritmo que les puse más adelante, que son como más de operatoria, de la clase que ya hicimos, como modo de repaso, ¿ven? Calcular estas pequeñas cosas. Eso, hagamos unos dos de estos para pasar la función potencia. Miren, por ejemplo, aquí me dicen logaritmo de un noveno en base 3. ¿Cuánto es eso? Eso yo debería tratar de pensar este 9 en base 3. Eso, logaritmo de 1 partido por 3 al cuadrado en base 3. ¿Cierto? Pero esto es lo mismo que logaritmo de 3 a la menos 2 en base 3. Yo ya sé que este menos 2 pasa adelante por la propiedad de las potencias. Que me queda logaritmo de 3 en base 3. ¿Eh? O sea, la potencia pasa adelante, como dice acá. ¿Eh? Eso, ese exponente pasa adelante. Quedó ahí, ¿ven? Eso es lo que hice. Luego, como esto vale 1, por propiedad, quedó menos 2. Y ahí terminó. Ya, cosas así son fáciles, le pueden preguntar. También pueden aparecer problemas de cambio de base en la prueba PAES. O también puede ser de composición, descomposición, pero no son tan complejos, ¿sí? Solamente hay que tener cuidado con ciertas propiedades. Por ejemplo, aquí yo tengo una suma de logaritmos, pero ojo que tienen bases distintas, ¿ya? Cuando son bases iguales se pueden juntar en el logaritmo de un producto, como aparece acá arriba, ¿ven? Acá dice que si yo tengo el logaritmo de un producto, se puede descomponer en suma. O la suma puede componerla como un logaritmo de producto. Pero en este caso yo tengo bases distintas en el problema 47.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer aquí es calcular por separado. ¿Ya? Esto lo calculamos por separado de esta manera. Vamos a escribir logaritmo de 9 arriba y logaritmo de 27 abajo. Y vamos a usar una base común que me permite calcular de manera exacta, que es la base 3. Por otro lado, el otro problema, este de aquí, también voy a tener que ocupar cambio de base. Así, logaritmo de 8 y logaritmo de 4. ¿Por qué? Porque yo sé que la base común que puedo tomar es 2, ya que es un poco complicado convertir el 4 en el 8. Después, porque tengo que elevarlo a un medio para que se convierta en 2 y después ese 2 elevarlo a 3 para que me dé 8. Entonces, eso puede resultar un poco difícil hacerlo mental. O sea, hago esta pega. Logaritmo de 9 en base 3, 2. Logaritmo de 27 en base 3, 3. Más. La misma idea aquí. Logaritmo de 8 en base 2, 3. Logaritmo de 4 en base 2, 2. Así que aquí debería amplificar. Voy a amplificar acá por 2 y aquí por 3 para que quede denominador 6 en ambos casos. Y aquí es 4 y aquí 9. 4 más 9, 3 partido por 6. Sería la alternativa C, ¿no? 47 C. Sí, está bien. Entonces, lo principal aquí era el cambio de base. Eso casi siempre lo preguntan en el área de logaritmo, por si acaso. Lo que permite el cambio de base, entonces, facilitar el cálculo cuando la base no me permite calcular directamente el argumento. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tuvieran algo así, el logaritmo, por ejemplo, de 1024, o sea, de base 1024 de 32. Yo sé que tanto el 32 como el 1024 son potencias de 2, ¿cierto? Pero calcular directamente, o sea, 1024 elevado a tanto que me da 32, no es muy fácil. Entonces, para facilitar las cosas, lo que uno hace es decir esto. Coloco el logaritmo de 32 arriba, coloco el logaritmo de 1024 abajo, y la base común sería 2. Claramente me va a dar la fracción. 2 elevado a qué número me da 32, 5. Y 2 elevado a cuánto me da 1024, 10. ¿Ya? Esto sería un medio. ¿Sí? Eso era todo. Esa es la idea, ¿se dan cuenta? El cambio de base se usa en esos casos para potencias de 2, para potencias de 3, que no sea directo, o sea, que haya que involucrar una fracción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Bueno, después hay otros problemas que son más de tipo algebraico. Por ejemplo, acá, en el 54, me dicen que si A es mayor que 1, calcule el logaritmo del logaritmo de este. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a desarrollar aquí primero pasándose 2 adelante. Quedaría 2 logaritmo de A en base A. ¿Sí? Sabemos que esto me da 1 porque me dicen que el A es mayor que 1, así que esto está bien definido. Por tanto, quedaría, me faltan 2 acá afuera. Me queda ahí el logaritmo de 2 por 1, que es el logaritmo de 2, base 2. ¿Y eso cuánto es? 1. Eso no. ¿Eh? Así que el 1, o sea, si me preguntan el logaritmo de 1 aquí, sería un problema. ¿Por qué? Porque si lo de adentro sería, por ejemplo, logaritmo de 1, eso me da 0, pero después no puedo tomar el logaritmo 0, ¿se entiende eso, no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo logaritmo del logaritmo de 1, eso está indefinido. ¿Por qué? Porque sería logaritmo de 0, y eso no está definido, ¿cierto? Sería un número que no es real, por ser imaginario. De hecho, el logaritmo de 0, no me acuerdo si está definido los complejos. Creo que era menos infinito complejo. A ver, veamos eso. Yo sé que el logaritmo de un número negativo, por ejemplo, el logaritmo de -1, se puede calcular con el número imaginario. El logaritmo de -1 debería darme i por pi, creo. Claro, i por pi, ¿viste? Logaritmo de un número negativo. Que ahí nos pasamos a variable compleja. Estamos en base. El logaritmo natural, sí.
pero si queremos calcular, por ejemplo, el logaritmo de cero, debería ser indefinido. A veces me da, claro, acá está el menos infinito. Lo tira como, esa es la manera de responder de Wolfram, esto no es un número. ¿Sí? Pues sabemos que cuando nos acercamos al cero, se va hacia menos infinito la curva. Por eso, le entrega al final un límite. O sea, yo podría calcular acá, eh, en caso del límite, podría ser esto. Podría ser límite cuando x tiende a cero, ¿de qué? De un logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de x. Y ese límite debería ser menos infinito. ¿Ven? Acá está. Me voy a menos infinito cuando tomo el límite por la derecha, porque por la izquierda no está definida. O sea, para valores reales sí, pero para valores complejos, acá me va a hacer una curva con naranjo, ¿eh? Esa es toma la otra rama compleja del logaritmo. Eso no entra en la PAE, pero es como para que sepan que todo esto después se extiende al campo de los complejos. ¿Ya? Veamos ahora un poco de la función potencia. ¿Ya? Aquí vamos a ser súper concisos con la función potencia, entonces vamos a ir al final de esta guía. Yo les puse una parte del resumen, ¿ya? Porque no entra todo lo de la función potencia. Una función potencia va a ser de este estilo, x elevado a, y ese a va a ser un natural. Entonces vamos a tener x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4. ¿Ya? También podría multiplicar esta función adelante por otro factor, por ejemplo, por un b, ¿ya? Que va a modificar esta pseudo pendiente que tiene la función, ¿cierto? Entonces, las típicas que ya conocemos nosotros es la función lineal y la función cuadrática, ¿ya? Pero se van a agregar esta cúbica, la cuarta, la quinta, etcétera. Pero estas funciones que estoy mostrando acá están centradas en el cero cero. Como se dan cuenta, están centradas aquí, en cero cero. Todas pasan por el cero, ¿ya? Pero yo puedo moverlas del cero. Y van a haber dos casos. Si el exponente es par o si el exponente es impar, esos dos casos me permiten tener gráficas como generales, se puede decir. ¿Ya? Entonces yo voy a trasladar, cualquiera de estas funciones las puedo trasladar para que tenga un centro de simetría o tenga un vértice. Entonces, cuando el n es par y mi estructura queda de esta manera, al trasladarlo, puedo buscar ese vértice. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí el h, k va a ser lo que me va a interesar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando teníamos función cuadrática estudiamos la forma canónica? Acá tenemos una forma canónica de la función potencia que es muy parecida, solamente que en vez de 2 vamos a tener un n general. Ese n ya sabemos que puede ser par o impar. O sea, de aquí me interesa sacar el h, k, ¿cierto? Cuando está en su forma canónica. Veamos este caso que está ahí. ¿Cuál sería el h, k acá? El h, k es el 2,1. ¿Ya? No me importa el 3 que está adelante, no. Solamente me importa el h, k, que es 2,1. Ya sé que algo importante va a pasar en el 2,1. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2,1? Como el exponente es par, va a ser muy parecido a una parábola, solamente que crece más rápido, crece a la cuarta. Esto crece mucho más rápido que la función elevado a 2, ¿cierto? Que la parábola. Aquí, este binomio está elevado a 4. Como es par, va a tener un vértice, ¿sí? En cambio, cuando el exponente sea impar, mi forma canónica, tengo que rescatar este valor de h, k, que sería 1,3, ¿ven? Y como el exponente es impar, ese 1,3 ya no va a ser un vértice, sino va a ser un centro de simetría. ¿Por qué? Porque si yo roto esta función 180 grados, va a quedar igual. Por eso se llama centro de simetría, ¿eh? Está aplicando el concepto de las transformaciones isométricas. ¿Claro, no? Entonces vamos a tener esos dos casos nomás. Súper fácil, ¿ya? Súper fácil. ¿Qué puede cambiar acá? Lo que puede cambiar es que me juegan con este número de adelante. Porque ese número de adelante lo que va a hacer es una reflexión respecto al eje X. Eso hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, si aquí yo le pusiera -3, lo que va a pasar es que va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Va a ser una reflexión respecto al eje X o respecto a un eje paralelo al eje X. ¿Sí? Entonces, hagamos uno con el Grafmática, pero más o menos tratemos de predecir cómo va a ser la gráfica, sin verlo. O sea, primero les voy a colocar aquí la función y más o menos hay que tratar de hacerlo. Coloquemos -2x
más uno, todo eso va a estar elevado a 5 menos 3. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que identificar de esta forma canónica es el h, k. El h, k sería al número de aquí se le cambia el signo. Entonces ya no va a ser uno, sino que es menos uno. ¿Sí? Menos uno. Y este va a ser tal cual menos 3. ¿Ya? Ahí está el punto h, k, que puede ser centro de simetría o vértice. Pero como el n que yo tengo es 5, ¿cierto? El exponente va a ser 5, es impar. Por lo tanto, esto que tengo acá es un centro de simetría, C. Ahora, este menos 2 que está delante, yo sé que estas funciones impares tienden a tener esta forma, es así, pero como tengo un menos adelante, cambia la curvatura de esta manera. Así que tengo que pararme en el menos 1, menos 3. A ver, agrandemos un poco acá. Menos 1, menos 3, ¿dónde estoy? Menos 1, menos 3, acá. Voy a correrlo un poquito para abajo. Ya. Entonces, ya sé cómo tiene que ser la gráfica. Me paro aquí en el menos 1, menos 3, acá, y en su forma como normal se puede decir, cuando el número de adelante es positivo, ya sabemos que tiene que ser algo así. O sea, obviamente así y así. Pero como está multiplicado por un menos 2, tiene que tener esta forma. ¿Sí? Esa es la predicción que yo tengo que ser capaz de realizar en la prueba. ¿Ya? O sea, acá apretamos Enter y debería darme eso. Ahí está, ¿ven? Está correcto. Y así con cualquier función que le den su forma canónica. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se entiende este ejemplo? ¿No? Sí. Eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer. Encontrar el centro de simetría o el vértice, dependiendo si el exponente es par o impar. Ya, hagamos otro, mire, ¿cierto? No es tan difícil. Pero hay que practicarlo para que le salga la primera. ¿Ya? Voy a poner otro acá, voy a borrar. Voy a colocar aquí un 4 adelante, menos 2 elevado a 6 más 2. Ya, ahí está mi. A ver, pongámoslo más pleno. Ahí. Ahí está mi función. Entonces, identifiquemos los parámetros. Primero vemos que el n es 6 par. Ah, ya, entonces lo tenéis como forma de parábola. Muy parecido. Después voy a buscar el h como acá. Recuerden que este número, a este se le cambia el signo. Entonces va a ser 2. Y el 3 sigue igual. Este sería entonces vértice. Voy a pararme en el 2,3 para hacer eso. Y el 4 que tengo adelante, como es positivo, va a mantener la forma de parábola mirando hacia arriba. ¿Ya? Eso no, así de fácil. Entonces, voy a pararme aquí, encima del 2,3 acá, y lo que yo predigo es que la función debería ser de este estilo. ¿Ya? Ahora, que uno también podría sacar es qué número me va a dar al evaluar en cero. Si se dan cuenta, cuando yo reemplazo un cero, quedaría así. ¿Para qué me sirve esto? Para encontrar el intercepto con el eje Y, pero quizás sea muy, muy arriba, ¿cierto? Porque me quedaría 4, 2 a la 6, ¿cuánto es? 64, ¿no? Porque menos 2, pero igual, me da 64. Más 3, me da un número muy alto. Entonces no voy a poder graficarlo tan fácil, ¿ya? Pero cuando sea un número pequeño se puede graficar, o sea, cuando esté cercano de lo que puedo ver, ¿ya? Entonces la gráfica va a ser una especie de parábola, pero a partir del 2,3 mirando hacia arriba. Eso es lo que uno puede predecir, ¿ven? Ahí está. Se ve un poco cuadrado porque cercano, como una vecindad del 2,3, como son valores pequeños, no va a haber mucha variación. Por eso digo muy, muy plana esta parte. ¿Sí? Eso lo podemos corroborar viendo los números que están acá. ¿Ven? Yo me acerco mucho aquí, le hago un zoom acá. Vamos a ver que cercano aquí, los números van a ser muy parecidos. Muy parecidos a 3. Voy a poner acá, o a ver si
¿sí? Me voy aquí al 2,3, voy a hacer un zoom. Acá, entonces, en esa vecindad, vamos a ver que, si me paro acá, los números son muy cercanos a 3, ¿ven? Que prácticamente discrepan en la centésima, ¿no? Por eso es muy plana la forma, ¿sí? Es muy parecida a la parábola, está elevado a 6, es muy parecida a la parábola, pero en esta vecindad tiende a ser plana la función, ¿ya? Tiene muy poca diferencia. Ven aquí, lo deja como 3,0, 3,0, ¿por qué? Porque discrepan prácticamente a lo mejor en la centésima, tendría que hacerle un zoom más grande. ¿No? Ahí prácticamente todos los dejo igual a 3. Va a discrepar, no sé, en la centésima, en la milésima, ¿ya? Eso es como lo que hay que saber por ahora, lo que tenemos que estudiar, ¿ya? Hagamos algunos ejercicios de función potencia que yo los marqué, porque como el tiempo acotado, les marqué algunos para hacer, no todos, pero algunos que son importantes. A ver, aquí, acá, miren. Miren, aquí les repasé unos que son fáciles, que son de parábola, eso lo pueden hacer ustedes después, porque eso ya lo vimos, cuadrática, eso es de cuadrática, como un caso especial de función potencia, ese también. Este yo creo que es importante, porque es como un estilo Denver. ¿Ya? Este lo vamos a hacer. Dice, sea f de x igual a x cuadrado sobre b más uno con b distinto a 0 y f de 2 vale 3. ¿Cuánto vale f de 4? Ya, para encontrar f de 4, lo que nosotros necesitamos es tener la función completa, o sea, que no tenga una letra aparte. Entonces, ¿cómo saco ese b? Con el dato. Esto que está aquí es un dato. Ese dato me sirve para encontrar el b. Entonces, en el lado de la f de x voy a colocar el 3, en x voy a colocar 2. 2 al cuadrado partido por b más 1. ¿Ya? Paso restando este uno, quedaría 2 igual a 4 partido por b. 4 partido por b. ¿Sí? Voy a intercambiar el 4 con o sea, el 2 con el b. Quedaría así. B es igual a 4 partido por 2, que me da 2. Por tanto, la función f de x sería x cuadrado partido por 2 más 1. Y ahora puedo corroborar si me da el dato que me dieron. Si se cumple, ¿no? Que pasa por el punto 2,3. Entonces, evalúo en 2, 2 al cuadrado, 4. 4 partido por 2, 2. 2 más 1, 3. Ya, funciona. Y ahora recién voy a encontrar f de 4. 4 al cuadrado partido por 2 más 1. 16 partido por 2 más 1, eso es 9. ¿Cierto? 16 partido por 2, 8. 8 más 1, 9. Ahí está listo. Ya, eso es como problema de estilo Denver. Denver le gusta colocar estas cosas así con parámetros. En la pregunta 14 es la misma idea. Me colocan una función cuadrática que depende de un parámetro A, aparte de la variable X, depende de un parámetro A, pero lo saco con este dato. ¿Se dan cuenta? Ese dato, al reemplazarlo en la función, saco el A. Y una vez que tenga función completa, que dependa solamente de X, por calcular el valor de f de 2. Ya, eso lo dejo para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Pero vamos de lleno a la función potencia. Miren, también hay preguntas, esto que inversa no es tan por si acaso, pero hay problemas interesantes que ustedes tienen que saber calcular, que es como este, f de x más 2 cuando le da una parábola, le da una función cuadrática. ¿Cómo se hace? Donde esté x, ahora debo reemplazar por x más 2. O sea, aquí iría x más 2 al cuadrado menos 2 por x más 2, más 1. O sea, donde esté el x, acá, ahora debo reemplazar por x más 2. Que lo que hago es trasladar la función. Y desarrollo. Ojo aquí, tengo un cuadrado de binomio. X cuadrado más 4x más 4 menos 2x menos 4 más 1. El x cuadrado se mantiene, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que reducir el 4x con el 2x. Quedaría 2x. El 4 con el menos 4 se van y me queda más 1. Y ahí terminé. ¿Sí? Que sería al final la función, la veo, ¿no? De x. Eso sería f de x más 2. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo hago el problema inverso? ¿Sí o no? ¿Te entiende la idea o no? ¿Cómo yo hago el problema inverso si me dicen, sí,
A ver, voy a hacerlo con otro color. Si f de x más 2 es igual a x cuadrado más 2x más 1, hallar f de x, o sea, la función original. ¿Cómo se hace eso? Para hacer ese tipo de problemas, lo que ustedes tienen que hacer, vamos a seguir aquí, es definir una variable auxiliar. O sea, ustedes dicen u va a ser igual a x más 2 y despejan la x. U menos 2 me da x. Y eso lo reemplazan. Por lo tanto, f de x más 2 sería f de u. X al cuadrado sería u menos 2 al cuadrado más 2 por u menos 2 más 1. Y lo desarrollan. Quedaría u cuadrado menos 4u más 4 más 2u menos 4 más 1. Esto se va con esto. Y me quedó u cuadrado menos 2u más 1. Eso sería la función f de u, igual a tanto, ¿ya? Pero como esta variable no significa nada por sí misma, yo puedo volver a la variable f de x. Entonces f de x va a ser x cuadrado menos 2x más 1. ¿Eh? Y ahí recuperé la función original, ¿ya? Ese es el truco para poder reconstruir la función original, sea lo que le coloque, ¿ya? Porque es típico este tipo de problema, le colocan la función trasladada o evaluada en otro punto y le preguntan la función original. Entonces uno no sabe cómo reconstruir la original, porque ahí me dio la misma. F de x igual a x cuadrado menos 2x más 1, que es el problema inverso. ¿Ya? Así se hace, se define la variable auxiliar, eh, se sustituye y después se reemplazan la u por las x. ¿Listo? De ahí reconstruye la forma original. ¿Sí? Era un problema que antes aparecía en la PSU, estamos hablando del problema añejo de más de 20 años. ¿Alguna duda? Problemas más que nada enfocados en M2. Ahora, estos problemas de funciones compuestas, que yo lo tenía en el antiguo resumen, esto de f de x igual que de x, eso ya no entra. ¿Ya? Función compuesta por este temario de este año ya no está, por si acaso. Cosas así, yo creo que igual pueden preguntarla, evaluando en algunos valores expresados literales. ¿Ya? Este vamos a hacerlo, mire. Este es importante que lo hagamos. Dice, si n es un natural y es par, por ejemplo, pensemos en el cuadro n igual 2 4 6 etcétera. Eso me están diciendo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a esas funciones falsas? ¿Ya? O sea, tenemos que pensar en este tipo de funciones. X cuadrado, X a la cuarta, X a la sexta, todo ese tipo de funciones. Ese tipo de funciones sabemos que tiene una gráfica de este estilo, ¿cierto? De modo general, esa es su gráfica. Parábola y muy parecida a las parábolas. ¿Cuál es falsa de acá? ¿Cuál creen ustedes que sería falsa? Yo ya sé que el recorrido va a ser de aquí para arriba, ¿cierto? De aquí para arriba va a ser el recorrido. Ese es mi recorrido. Es decir, del cero incluido para arriba. Así que esto es verdadero, ¿ven? Lo real es positivo unido con el cero, verdadero. ¿El gráfico de f tiene un mínimo? Sí, que sería el cero cero, verdadero. ¿El gráfico de f tiene simetría respecto al eje y? Verdadero también. ¿Sí? Este es mi eje y. Y la última es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque esto es característico de una función impar. Función impar. O sea, si algo define a una función impar, es esta fórmula. ¿Ya? Que este menos prácticamente lo puedo sacar afuera de la función. ¿Ya? Así que esa es la falsa a partir de lo que se ve. ¿Ya? Porque todas las x a la n con n par son funciones pares. Y la condición última, esta que para todo x los reales, f de menos x es menos la función, eso es cuando es una función impar. ¿Sí? Mire, y esto es lo que yo les mostraba. eh, a ver, déjenme adelantar un poquito. Estas que son con exponente negativo,
Ya no creo que lo pregunten mucho, que son funciones de tipo racional, con exponente negativo. Así es difícil que lo pregunten. En todo caso, si es que llegaran a preguntar, igual ustedes buscan el centro, pero esto ya es una hipérbola, por si acaso. Son hipérbolas para este tipo de casos. Ya, pero eso es difícil que lo pregunten. Este me interesa, ¿ya? Porque son problemas aplicados. Le doy un tiempo para que haga el 27 y 28 del anexo, ¿ya? Por favor. Ya, revisemos esto para terminar. Todo terminado. Dice, una caja de cartón tiene una base cuadrada de lado X, ¿ya? O sea, va a ser algo así, base X. Y la longitud total de las aristas de la caja es 144 centímetros. Entonces el volumen de la caja está dada por la función, ¿cierto? Eso es. Veamos acá. Va a quedar algo así, más o menos. La base cuadrada es X. ¿Cierto? O sea, el lado de la base cuadrada es X. Dice, y la longitud total de las 12 aristas de la caja es 144 centímetros. Lo que me está faltando, al parecer, sería las alturas, ¿cierto? Yo no sé cuánto vale. H. Las de arriba también valen X. Pues son iguales. X, X, X. Entonces sería 4X más 4X más 4H. Eso tiene que ser igual a 144. De acá entonces tengo que sacar el valor de H. En función de X me va a quedar 8X más 4H igual 144. O sea, 4H es 144 menos 8X. Divido por 4, 144 dividido en 4 sería 36, creo, ¿no? 144 dividido en 4, 36. 36 menos 2X. Esa sería mi altura. Mi altura. Y ahora puedo sacar el volumen. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, sería algo así. Tengo una base cuadrada. Yo marco por ahí, por ahí, ¿cierto? X, 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 X. Acá arriba igual. Y las alturas va a ser 36 menos 2X. Por lo tanto, el volumen, en función de X, sería, como es volumen, va a ser la base, que es X por X, y todo eso multiplicado por 36 menos 2X. ¿Ya? Lo que tengo afuera es X cuadrado. Entonces sería 36X cuadrado menos 2X al cubo. Y eso sería el volumen en función de X. O sea, la alternativa C. Ese era el método de resolución. Porque uno dice, bueno, ¿y la altura no la dan? No. Pero te dan una condición. Te dicen que la longitud de las dos aristas es 144. O sea, aparte del valor de la variable X, tengo que introducir la variable altura. ¿Cierto? Eso es. Y finalmente, con esto terminamos, tenemos una función potencia que es de la forma a por x a la n. ¿Cierto? Y tiene esta gráfica. Entonces ya sabemos que el a tiene que ser negativo. Está mirando hacia abajo. ¿Cuál de las siguientes proposiciones? Esos son siempre verdaderas. El A es negativo, verdadero. N es par positivo, verdadero. ¿Cierto? Por ejemplo, el N puede ser 2, 4, 6, 8, etcétera. Después A, ¿es un entero o no? El A no necesariamente sea un entero, ¿cierto? El A, por ejemplo, podría ser un número racional. Podríamos tener perfectamente f de x igual a menos 2,5 por x al cuadrado. Y corresponde. ¿Se dan cuenta? Menos 2,5 no es un entero. Entonces, el a está adelante como parámetro, esta pseudo pendiente que yo les digo, puede ser una fracción, puede ser menos 2 kilos, ¿cierto? Un decimal de ese estilo, puede ser hasta pi si quiero, menos pi,
puede ser f de x igual a menos pi por x cuadrado. Igual la gráfica va a ser muy parecida a esta. ¿Te das cuenta? Así que esta es falsa. No está restringido a que la sea un entero, para nada. El que está más restringido es el exponente. Ese va a ser el más restringido, que tiene que ser un entero positivo. Pues si fuera un entero más libre, el n, podría ser incluso una hipérbola, ¿ya? Pero aquí sería solamente 1 y 2. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Ya. Con eso quedamos por hoy. Ah, hola. En esta tutoría vamos a repasar algo de función exponencial, logaritmo, principalmente problemas de resolución de potencia y de cálculo de logaritmo. ¿Ya? Ya, primer problema, esto puede ser incluso un problema de M1. Ya, solamente tenemos potencias de 2, hay una división, entonces, bueno, y el 6 tenemos que arreglar esto para que se pueda dividir, pues, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar la parte de arriba como 8 menos 6, ¿cierto? 2 al cubo es 8 y abajo quedaría un medio, ¿cierto? Entonces tenemos arriba 2 dividido un medio, ¿y eso cuánto daría? Daría 4, ¿no? Porque queda 2 partido por uno por 2 partido por uno 4, ¿ya? Así que sería la E. Prueba sencilla, ¿ya? Después, en el siguiente problema, hay un cuadrado de binomio, pero tengo como términos que son potencias de t, ¿cierto? Entonces recordemos que el primer término va al cuadrado, aquí tenemos un menos, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? El primero sería 3 elevado a n menos 3, 3 elevado a n menos 3. Aquí iría 3 elevado a n menos 2 y aquí 3 elevado a n menos 2. ¿Ya? Aquí voy a desarrollar. Aquí deberíamos multiplicar los exponentes, ¿cierto? Potencia de potencia multiplicamos exponente, que daría 3 elevado a 2n menos 6. Eso creo que no es necesario que multipliquemos, ya, pero dejémoslo así. Menos, el 2 me queda afuera, por, aquí puedo sumar los exponentes. 2n menos 5. Y acá potencia de potencia quedaría como 3 elevado a 2n menos 4. Ya, eso tenemos. ¿Qué más se puede hacer aquí? Lo que puedo hacer es factorizar por 3 elevado a 2n. Algo así estoy pensando, ¿no? Menos 6. Así. Entonces aquí va a quedar un 1 menos 3 elevado a menos 1, ¿no es cierto? O más 1, para que quede menos 5. Y acá iría un 3 elevado a 2, ¿cierto? Porque menos 6 más 2 me queda menos 4. Y ahí está. Ese era el truco. Entonces voy a factorizar el exponente por 2. Y esto acá lo desarrollo. Quedaría 1 menos 3 más 9. ¿Ya? Por lo tanto, ese número lo dejo adelante. Tengo 10 menos 3. Hay una error ahí, parece, ¿no? Sería 1. Falta un 2 por eso. Falta un 2. Menos 2 por. Ya, porque entonces menos 6. Menos 6. Ahí sí, sería 10 menos 6 4. 4 por 2 por 3. Por 3 elevado a 2 menos 3. ¿Qué sería la alternativa C? 10C. Sí, eso es la alternativa. Ahí, la clave. Entonces, voy a repasar, pues, ¿qué es lo que hice? Al final, desarrollé el cuadrado de binomio. Tengo que escribir la estructura del cuadrado de binomio. El primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Y de ahí desarrollo, ¿cierto? Acá potencia de potencia.
al medio mantuve el 2 afuera de la multiplicación, multipliqué potencia por base, se suman los exponentes. En el último caso, multipliqué los exponentes y después factoricé por este término para que no me quedaran fracciones, porque yo podría haber factorizado quizás por 2 por 3 elevado a n menos 4, pero hubiera quedado con decimales, entonces no convenía. ¿Ya? Pero esa era la idea. Después acá dice, al dividir esta cantidad entre esta cantidad se obtiene. Ya, hagamos ese trabajo. 1 partido por a cuadrado b al cubo dividido por esto. A cuadrado b cubo. Aquí queda a menos 2 b a la menos 3. ¿Y qué se obtiene? Bueno, esto lo dejo igual. Y multiplico, pero lo invierto. Queda a la menos 2 b a la menos 3 y aquí a cuadrado b al cubo. Ya, ahí lo dejé más sencillo, o sea, di vuelta al segundo término. Y tengo que ver qué se puede hacer. O sea, voy a multiplicar para el lado mismo. A la menos 2 b a la menos 3 abajo quedaría a cuadrado, o sea, a la cuarta. Después cuadrado, cuadrado, a la cuarta y b a la c. Ahora tengo que ver si esa alternativa está o no, ¿cierto? Eh, si yo resto los exponentes, quedaría menos 6. El a quedaría a la menos 6, entonces tengo que hacerlo al revés. Tengo que dejar abajo todos los exponentes. Hago 4 menos menos 2 6. 6 menos menos 3 9. ¿Ya? Y ahí sí logro dejarlo como la alternativa E, que es la correcta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Por esa pregunta, entonces DM1 o DM2, como quieran. Cualquiera de las dos formas. Ya, después aquí aparece un problema que tiene que ver con notación científica. ¿Sí? Dicen que A vale esto, entonces el valor de A es. Ya, hay que tratar de correr aquí las comas. Entonces ese era el truco. Voy a correr la coma adecuadamente. Quedaría, quedaría así. El 36 yo sé que puedo dividirlo entre 18, entonces voy a dejar un 36 por, para que me dé 3600 debería ser 10, ¿cierto? O sea, siempre, siempre, siempre. Y abajo tengo un 18, voy a dejarlo como 18 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Ya. El 10 a la menos 2 estaba de antes, así que lo mantengo. Y este 1,7 lo puedo dejar como 17. 17 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1. Ya, me faltaría arreglar arriba. Este número lo dejo como 51 por algo, ¿o no? 51 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4. Menos 4. 10 a la menos 4 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque así yo divido entero nomás, ¿cierto? El 18 en el 36 cabe 2, el 17 en el 51 cabe 3. Ya, y así es mucho más fácil. El 100 que está acá lo voy a dejar como 10 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 2 por 3 me daría 6 y ahora voy a dejar las potencias de 10 juntas. Arriba tengo 2 menos 7 sería menos 5. ¿O no? ¿Cierto? Menos 7, 2 menos 7. Y abajo quedaría una potencia de 10 también. 10 elevado a cuánto. Tengo menos 4 menos 5 menos 6. ¿Ya? Y eso es 6 por 10 que queda menos 5 más 6. O sea, eso es 6 por 10. Ahí está listo. Ahí está. 10 pies a la 1. 12C. 12, no, ¿qué dice en notación científica? Entonces sería 6 por 10. 12, sí, debería ser la C, porque la C está en notación científica. Dice la D la alternativa, pero no, pues, como es notación científica debe ser la C.
¿Ya? Hay que arreglar eso, de paso. Entonces, porque la D igual a 60, obvio. D es 60. ¿Preguntas? ¿No? Entonces ese era el truco. Tratar de ajustar estos números en decimal, o no sé, son muy grandes, y tratar de que pueda dividirse de manera entera. ¿Ya? Ya. Este es un poco raro porque uno dice, ¿cómo despejo la x del exponente? Pero en realidad no hay que despejar la x, ¿ya? Se tiene esta expresión, 4 a la menos x más 4 a la x igual 1, entonces 2 a la x más 2 a la menos x igual a. Entonces lo que uno hace es partir con esta expresión. Yo voy a partir con esto, y eso lo voy a igualar a un cierto número, por ejemplo, y, ¿ya? Para poder elevar al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado, me queda un cuadrado de binomio. ¿Ven? 2 a la x más 2 a la menos x igual y cuadrado. Y después tengo que tratar de recuperar el i solito. Acá cuadrado de binomio sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso va a ser y al cuadrado. Entonces aquí hago que aparezca lo que tengo arriba, ¿sí? Porque acá sería 2 elevado a 2x más, acá quedaría 2 nomás, porque esto vale 1, ¿cierto? 2 a la x por 2 a la menos x, te queda 2 a la 0, y eso es 1. Más 2 a la menos 2x, igual a y cuadrado. Si yo arreglo esto, el 2 elevado a 2x, puedo dejarlo como 2 elevado a 2 y toda la x. Por lo tanto, eso es 4 a la x. Entonces ahí hago que aparezca el 4 a la x. Le enviamos 4 a la x. Este 2 lo paso restando. Aquí quedaría 4 a la menos x. Y eso sí cuadrado menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es 4 a la x más 4 a la menos x? Entonces quedaría es igual a y cuadrado menos 2. Ah, ya. Entonces ahora tengo que despejar el i. Tendríamos más 2 igual a y cuadrado. Por lo tanto, y sería la raíz de más 2. Y ahí está. ¿O no? Eso sería alternativa E. Es un poco largo, lleno de trucos, pero la forma de hacerlo es esa. O sea, uno no tiene que intentar despejar X en este problema porque va a quedar una ecuación cuadrática que tiene dos soluciones, todo un problema, ¿ya? Y otra cosa es que aquí, cuando lo desarrollamos, tomamos solamente la solución positiva, ¿ya? ¿Y por qué hacemos eso? Porque como yo tengo una suma de potencias, 4 a la menos x más 4 a la x, esos dos números siempre van a ser positivos. Todo esto es positivo. ¿Ya? De acá se deduce inmediatamente que tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque 4 a la menos x y 4 a la x nunca son cero. ¿Ya? Siempre esas potencias de ese estilo son positivas. ¿Ya? Pueden ser muy cercanas a cero, pero nunca van a ser cero. Eso uno lo sabe por la función exponencial. Ya, acá, en este tipo de problema, como vemos ahí, hay sumas. Entonces, para poder simplificar o hacer algo, la idea es factorizar. Entonces, vamos a factorizar arriba y abajo de tal manera de poder simplificar lo que más se pueda. Entonces, voy a simplificar, o sea, arriba voy a factorizar por 5n más 8, 5 elevado a n más 8. Paréntesis, 1 más, aquí me estaría faltando un 5, ¿no? ¿Sí? Porque si multiplico, quedaría 5 elevado a n más 9, ¿cierto? Y aquí tiene exponente 1. Abajo tengo que factorizar por lo mismo para poder simplificar, porque la alternativa se dan cuenta que no dependen de n. Entonces voy a factorizar por 5 elevado a n más 8. Y al final es el máximo común divisor entre el numerador y el denominador. ¿Qué iría aquí? Iría un 5 más un 5 al cuadrado. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí ahora puedo simplificar esto. Y queda como arriba un 6 y abajo 5 más 25, 30. Simplifico por 6, quedaría un 15. Y ahí está.
14. ¿Alguna duda o no? ¿Estamos claros? Entonces, no hay que simplificar así nomás. No se puede hacer eso, porque tengo una suma. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer ahí es primero factorizar, o sea, hacer que aparezca una multiplicación, pero en ambos lados, una multiplicación. Ya, aquí la misma idea, o sea, hay que tratar de trabajar esta expresión. Yo tengo que se pueden reducir estos términos como 2 por 2 a la x elevado al cuadrado. Pero se puede hacer un arreglo. ¿Cuál sería el arreglo? Quedaría 2 elevado al cuadrado por 2 elevado a 2x. ¿Sí? Y eso es 4 por 4 elevado a x. Si sumo los exponentes, sería 4 elevado a x más 1. Y esa es la b, 15b. Eso no. Estos problemas eran importantes porque son de repaso para introducirnos a función exponencial. Esto lo que había quedado pendiente de las clases era como esto. Y de aquí aparece otro problema interesante, me lo salté el 8, que es una operación binaria. Ya se define esa operación binaria, que es un cajón con una cruz adentro. ¿Qué se hace? Bueno, se sigue la operatoria que me están indicando, ¿cierto? Y sería el primero elevarlo al doble del segundo menos el primero. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 3 con este cajón aplicado al 2 quedaría como, en este caso, el 3 es la A y el 2 es la B. ¿Sí? Ya. Entonces sería 3 elevado a 2 por 2 menos 3. Por lo tanto, sería 3 elevado a 4 menos 3. Sería 3 elevado a 1 que es 3. Y ahí estamos. ¿Ya? Y la respuesta sería 3. 8, 7. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? Ya sigamos. Acá siguen los problemas con ecuaciones exponenciales. Trabajemos acá en esto. Miren, esta es una ecuación exponencial donde inmediatamente yo no puedo igualar la base. ¿Por qué? Porque tengo una suma. Entonces hay que aplicar el mismo truco anterior de hacer que aparezca una multiplicación. Para eso factorizo por 2 elevado a x más 1. Quedaría dentro del paréntesis 1 más 2 elevado a 1. Ya ahí podemos multiplicar y comprobar que nos da. Y eso es igual a 3. Bueno, pero lo que está en el paréntesis también me da 3, ¿cierto? Puedo simplificar y acá quedaría un 1. O sea, queda 2 elevado a x más 1 igual a 1. Pero ese 1 lo puedo convertir en 2 a la 0. Por lo tanto, x más 1 tiene que ser igual a 0. Así que x va a ser menos 1. Y ahí estaría. Estoy a la de 16 de. Entonces había que hacer que apareciera esta multiplicación. ¿Ya? Y que aquí adentro del paréntesis, la idea es que sea solamente un número. ¿Para qué? Para poder trabajarlo con el número que está del otro lado. Sí, esa es la técnica en este caso. ¿Ya? ¿No hay dudas? ¿No? Ya sigamos con el otro. Aquí también tenemos un problema de potencias, pero que está involucrando que tengo bases distintas. O sea, tengo 2 a la tanto y 3 a la tanto. Y eso vale 1. Y después me preguntan esta expresión. Yo sé que para calcular esta expresión tengo que tener el valor de x e y. Entonces voy a igualar esto con esto. Voy a poner 2 elevado a x menos 3 igual a 1, pero sabemos que ese 1 es 2 a la 0. Con eso ya tengo inmediatamente el valor de x, que sería 3. Por otro lado, tengo el valor de y igualando esto con esto. Sería 3 elevado a y más 1 igual a 3 a la 0. Por lo tanto, y vale menos 1. Porque queda y más 1 igual 0, entonces pasa restando y igual a menos 1. Y esos valores los reemplazo acá. O sea, sabemos que esto es una suma por su diferencia.
que queda como diferencia de cuadrado. X cuadrado sería 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 9 menos 1 8. Y ahí estaríamos bien, 17D. Ya, así que estos problemas son de ese estilo de potencia. Ya, vamos a hacer algo de logaritmo ahora, que podríamos hacer este quizá. Este igual está interesante. Este mismo. ¿Por qué? Porque este problema nos recuerda de que cuando yo tengo radicales de este estilo, puedo convertirlo a una potencia de exponente fraccionario. O sea, me quedaría 2 elevado a una fracción. X menos 3 partido por X menos 7 en el exponente. Y acá igual, X menos 2 dividido en X menos 1. Como las bases son iguales, yo puedo igualar los exponentes. Se queda así. X menos 3 partido por X menos 7, X menos 2 partido por X menos 2. ¿Ya? Y hago la multiplicación cruzada, porque es una proporción al fin. O sea, hago estos dos y estos dos. Me queda X menos 3 por X menos 1 igual X menos 2 por X menos 7. Multiplico X por X cuadrado. X por menos 1 menos X. Menos 3 por X, menos 3X. Y este por este, 3. ¿Ya? Ahora, si sabemos las fórmulas de multiplicación de binomio con término común, nos saltamos a este paso y hacemos esta suma directa. ¿Sí o no? Después aquí quedaría X cuadrado menos 2X. Después queda... me estaría faltando algo ahí. No, faltó algo. Tengo que hacer X por X cuadrado. X por menos 7 sería menos 7X y ahora viene el menos 2X. Más 14. ¿Cierto? Vemos que inmediatamente se va lo X cuadrado. En este lado quedó menos 4X más 3. Y en el otro lado quedó ¿cuánto? Menos 9X más 14. Paso teflina. Aquí vamos a bajar aquí. 9X menos 4. Y acá quedó 14 menos 3. Ya, aquí lo tengo 5X y aquí quedaría en 11. Por tanto, X es 11 partido por 5. Y ahí sí. Ahora, uno podría comprobar la solución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la solución me diera 7 o me diera 1? ¿Ya? Ahí tengo problemas. ¿Por qué? Porque me va a quedar una división por cero en el exponente. ¿Se dan cuenta acá y acá? Eso tengo que tener cuidado porque tengo que prohibir esos valores. Es decir, el X tiene que ser distinto de 7 y distinto de 1. ¿Ya? No puede ser que 7 tome esos valores. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, X tiene que ser distinto de 7 y distinto de 1. ¿Ya? Claro, pues yo puedo llegar a la solución, me dio X igual 7 o X igual a 1. Entonces, aunque encontré la solución, después cuando reemplazo al principio me doy cuenta que no satisface. Entonces ahí te dice que no hay solución. No está, no está satisfaciendo el problema original. ¿Ya? Eso suele pasar de repente en estas cosas. ¿Ya? Ahora, en cuanto al logaritmo, también habían varios problemas sueltos más adelante de función logarítmica y de algunos cálculos. Eso ya hicimos varios en la clase. Podemos hacer esto, de función logarítmica. Dice aquí, respecto a la función f de x, esto es un logaritmo de base 2 pero está corrido, ¿cierto? Está corrido hacia la izquierda una unidad. ¿Cuál de las siguientes proposiciones? Esos son verdaderas. Si x vale menos 1 entonces f de x vale 1. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Tengo que evaluar el menos 1. ¿Sí? Claro, porque me están diciendo que x vale menos 1. Entonces, sería logaritmo en base 2 de menos 1 más 1. Y eso no puede ser porque me queda logaritmo de 0. ¿Ya? Eso no está definido. ¿Ya? Eso es falso.
Después la 2 es lo mismo. Tengo que evaluar en cero. F de cero sería logaritmo en base 2 de cero más uno. Logaritmo de uno en base 2, eso sí que es cero, ¿cierto? ¿Por qué? Recordemos que 2 elevado a cero me da uno, de que es verdadero. Y en la última, también tengo que evaluar, pero dice, si f de x vale 2, entonces x sería 3. Ya, pero yo podría calcular f de 3 y ver que me dé 2, ¿cierto? Logaritmo de 3 más uno en base 2 sería el logaritmo de 4 en base 2. Y eso es 2. 2 elevado a 2, 4. Por lo tanto, era verdadero. Verdadero. Sería 2 y 3, alternativa E. 27, está correcto. 27. ¿Sí? Problemas de este estilo pueden aparecer en la prueba de M2. Y hay otros que son así como de cálculo logarítmico, como estos sueltos, en chiquititos. Por ejemplo, vamos a hacer este, el 34. El 34 hay que, bueno, acá decir algunas cosas. Por ejemplo, hay condiciones para M. Obviamente aquí hay algunas condiciones para M. M tiene que ser, por ejemplo, positivo y distinto de uno, ya que es la base del logaritmo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es primero factorizar el numerador del lo que está en el logaritmo. M factor de M más uno dividido entre M más uno. Y esto se puede simplificar. Entonces quedaría logaritmo de M en base M, que es uno. ¿Ya? Porque eso no sería alternativa D, 24D. Siempre y cuando M esté bien definido, ¿ya? Aquí no hay más condiciones, entonces uno supone que está bien definido para llegar a alguna alternativa. Yo también podría decir que hay una alternativa que me diga no está definido, claro, porque en el fondo no queda claro el dominio de M, donde existe, ya que M está en el argumento, pero también está en la base. No tiene que estar bien definido, obviamente. ¿Ya? Otros problemas de logaritmo podríamos tener cosas como el problema 46, donde tengo que descomponer el logaritmo. Entonces, aplicando las propiedades, recordemos que este producto se puede separar en suma. Me queda el logaritmo de a cubo más el logaritmo de la raíz cuadrada de c cubo. ¿Ya? Ambos están en base 10. El 3 que está acá pasa adelante. ¿Sí? Este exponente va a pasar adelante por propiedad. Quedaría 3 logaritmo de a. Y acá tengo el c elevado a 3 medios. Me cuenta, hay un 2 ahí que no se pone, pero tenemos 3 medios que también pasa adelante. 3 medios. Logaritmo de c. Y ahí es que esa está la alternativa. Entonces, arreglémonos un poco. 3 logaritmo de a más 1,5 logaritmo de c, que sería la alternativa de 46. ¿Ven? Cosas así pueden preguntar. Aquí habría que descomponer el logaritmo, pero también se puede componer, o sea, hacer lo contrario. Mire, este igual es interesante el problema 44. Tengo una división de logaritmo. Cuando yo tengo división de logaritmo, sabíamos que esto se puede expresar como cambio de base, es decir, pasar a una base, eh, o sea, dejar este de abajo, este 6 como base del logaritmo. Sería así, logaritmo de 9 en base 6. ¿Sí? Pero el logaritmo original aquí tiene base 10 que no se escribió, ¿ya? Pero eso es lo que podemos hacer. O sea, este va a pasar acá, como base. Esa es la regla de cambio de base. Solamente que ahora nosotros estamos ocupando de manera inversa la fórmula. Casi siempre uno la ocupa de aquí para allá, pero la estamos haciendo al otro lado, ¿ya? Así que sería la alternativa D, 44D. Y así vamos con ese no. Bien, aquí también yo podría descomponer el logaritmo de 12 para llegar a alguna alternativa. Entonces, logaritmo de 12
puedo descomponerlo de la siguiente forma, como logaritmo de 6 por 2. O sea, eso está en el argumento. El 6 por 2 está en el argumento. Y sabemos que por propiedad de logaritmo sería logaritmo de 6 más logaritmo de 2. Y preservo la base vieja, ¿cierto? Ahí estaríamos listos. ¿Ya? Eso es. Por otro lado, acá en el problema 52 es solamente un cálculo numérico. ¿Ya? Sería así. Me pregunto, 2 elevado a qué número me da 8. ¿Ya? Eso es 3 nomás. ¿Cierto? 2 elevado a 3, 8. Menos. 3 elevado a cuánto me da un noveno. Si me cuesta mucho, lo puedo separar. Entonces podría separar el logaritmo de 1 en base 3 menos el logaritmo de 9 en base 3. ¿Ya? Pero es mucho más fácil porque en realidad es menos 3, menos 2. ¿Cierto? 3 a la menos 2 daría 1 sobre 3 al cuadrado, que es un noveno. ¿Sí? Por eso puedo aprender algunas potencias porque ya es que es más fácil. Y 4 elevado a cuánto me da 16, 2. Quedaría arriba 5 y abajo 2. Nada más. Y esto al final va a quedar positivo, ¿no? Sería la A, 52. 52 hasta ahí. ¿Ya? Así que todos estos que están acá son como, que nada, soltar la mano, no son tan complicados. ¿Sí? Para nada son difíciles. Este me interesa que lo hagamos, estos dos de acá, que son sobre ecuaciones logarítmicas. ¿Ya? Una ecuación logarítmica puede tener el logaritmo, o sea, puede tener la incógnita y el argumento del logaritmo, o también quizás la base. A veces son más raros, pero puede ser. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Para poder igualar los logaritmos, yo tengo que tener logaritmo en ambos lados. Entonces, adelante la idea es que tenga unos. Pero aquí tengo un 2 acá y ahí tengo un uno. Entonces, este 2 que está acá lo ingreso. Quedaría x más 6 en logaritmo, obviamente, el logaritmo de x más 6. Y acá quedaría el logaritmo de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí aplico la función inversa. Antilogaritmo, de repente hay unos libros que le llaman antilogaritmo, pero en realidad la función inversa es una potencia. ¿Para qué? Para que quede solamente lo que está en el argumento del logaritmo. Esta función es inyectiva, así que no hay problema. Y luego tendría que resolver una ecuación cuadrática. ¿Ya? Pero esta ecuación cuadrática igual tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque las soluciones que yo tengo que tomar deben satisfacer la ecuación original. O sea, si tengo un valor negativo, me da un valor negativo aquí o acá, tengo un problema. ¿Ya? Porque no está definido el logaritmo para un valor negativo o para cero, ¿cierto? Cuando quiero que esto pertenezca a los reales. Si se admite números complejos, ahí se ponen más cosas, pero hay que restringirlo a los números reales. Entonces, voy a factorizar aquí multiplicación de binomios con término común. X sería el término común. Y dos números que multiplicados me den menos 6 y sumado menos uno. Sería 3 y 2. Este sería el negativo y este es positivo. Revisemos. Menos 3 por 2 me da menos 6, sí. Y sumado me da menos 3, sí. Está bien. Por lo tanto, una solución va a ser 3 y la otra menos 2. Pero sabemos que esta de acá, la que es menos 2, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque no puedo tomar el logaritmo a un número negativo, ¿cierto? Para que su resultado pertenezca a los reales. Obviamente, por ejemplo, acá si yo reemplazo el menos 2, no hay problema porque quedaría 4. Pero aquí sí tengo problema. ¿Ya? Entonces suele pasar que de repente cuando aparecen estas ecuaciones cuadráticas en algún lado, se generan soluciones que no corresponden. Por tanto, sería solamente la A. 58A. Ahí está bien. Y aquí también tengo una ecuación logarítmica, la 59. Si es que quedó claro el problema anterior, tenemos que reconocer que hay que hacer la misma idea. O sea, tratar de que quede logaritmo en este lado igual al logaritmo de algo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, en el lado izquierdo quedó logaritmo de x y en el lado derecho esta resta se transforma en el logaritmo de una división por propiedad del logaritmo. Quedaría aquí 10 menos x. ¿Ya?
Entonces, ahora que, que logré dejar logaritmo en ambos lados, no puede haber un número acá afuera ni nada, ¿no? ¿Cierto? No, que si no, no podría igualar. Ahora recién igualo lo de adentro. Entonces digo x igual a x más 18 partido por 10 menos x. ¿Sí? Entonces, al parecer, nuevamente me va a quedar una ecuación cuadrática. Multiplico de tal manera para que no quede fracción. Ya, x por 10 menos x igual a x más 18. Se multiplica acá. 10x menos x cuadrado más x, o sea, menos, aquí debería quedar igual. Igual x más 18. Después lo despejo. Este x cuadrado lo dejo positivo acá. Menos 10x más 18. Y eso vale 0. Mi ecuación cuadrática entonces quedaría como x cuadrado menos 9x más 18. Las soluciones vienen siendo x igual a, creo que 3 y 6, algo así. Que multiplicado de 18 y sumado menos 9, ambos tienen que ser negativos, ¿cierto? Menos 6 por menos 3, 18 positivo y la suma de menos 9 está bien. Una solución va a ser 6 y la otra solución va a ser 3. Ah, pero uno se tentaría a pensar que es la alternativa E, ¿o no? Hay que revisar. Hay que revisar si cuando yo reemplazo el 6 y el 3 en la ecuación original hay algún problema, ¿cierto? O sea, si reemplazo el 3 y el 6 aquí el logaritmo de x, ni un problema. Acá igual queda positivo. Y acá 10 menos 3 7 no hay problema. 10 menos 6 sin problema. Así que debería ser la E. ¿Ya? Así que acá me sirven las dos soluciones, ¿se dan cuenta? Aquí me sirven las dos. ¿Ya? Pero hay que revisar en el problema original. ¿Ya? Y para terminar, vamos a hacer de aquí una ecuación logarítmica. Por ejemplo, podemos hacer las últimas dos. En la letra z es simplemente que yo esto lo convierta a una potencia. Entonces va a quedar acá un 10. Entonces digo 10 elevado a un medio, eso es x. Ah, por lo tanto x vale raíz cuadrada de 10. Y ahí estoy listo. Sí. Y en el último, cuando aparece el logaritmo natural, es porque tengo una base e, el número de Euler. Recordemos que e, el número de Euler, 2,7, 18 y tanto, ¿no? Pero lo dejamos en función de e, ¿no? Quedaría e elevado a menos 2 tercios igual a x. Entonces ahí logré despejar la x. Y si quisiera arreglarlo un poquito más, quedaría como uno sobre la raíz cúbica de cuadrado. Si quisiera arreglarlo un poco más, pero no es necesario, no, para nada, ¿no? Con eso estaría bien. Esta es la alternativa, ya. Sí, porque así como está, yo le puse la solución, pero si queremos arreglarlo, ahí me salté un paso, pero podemos hacerlo con un poco más de detalle. Quedaría así. Uno partido por e elevado a 2 tercios. Esto lo dejé en el denominador con exponente positivo. Y ahora paso a una escritura en forma radical. Ahí ven. Esas cositas hay que ir viendo, ¿ya? Pero con esos problemas estamos bien por hoy. O sea, esto le quedan para ustedes. Hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí el truco, cuando tengo un uno es dejarlo como e a la 0, o la base como corresponde. Ya, tratar de, en todo esto, igualar la base. Por ejemplo, este 49 yo lo puedo dejar como 7 al cuadrado y todo eso a la 3. Y ahí tengo base 7. ¿Sí? Al igual que el 0,3 periódico, un tercio, pero esto lo dejo como 3 a la menos 1. Entonces aquí quedaría como 3 a la menos 1. Y ahí puedo trabajar. Entonces todo esto lo hacen ustedes. Hay que tratar de igualar bases. No sé por qué se juntaron algunos números de acá, pero les quedan algunos problemas para ustedes. ¿Sí? Pero eso es por ahora. ¿Ya?